Dice la palabra de Dios que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y dice la palabra que Dios nos ha hablado por su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús no envió a otro a efectuar la purificación, sino que Él mismo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él tomó el lugar que nosotros debíamos tener. Él tomó ese lugar y fue hasta la cruz. Él no tenía pecado, porque Él se sometió totalmente a los preceptos que Dios había dado para vivir aquí en la tierra, y obedeció. Nació sin pecado y vivió sin pecado. Obedeció en todo al Padre. Él dijo: no hablo otra cosa, sino lo que el Padre habla, eso hablo. Se sometió y fue hasta el bautismo, y allí en el río Jordán se bautizó. Juan le dijo: no conviene así. Y Jesús le dijo: deja, porque así conviene, porque es necesario que yo sea bautizado. Y Juan, obedeciendo, aceptó y bautizó a Jesús allí en el río Jordán. Él fue sumergido en las aguas, y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí. Y cuando Jesús salió del agua, fue llevado al desierto para ser tentado. Pasado 40 días y 40 noches en el desierto, tuvo hambre. Y Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había oído la palabra del Padre, que había dicho: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Satanás quería poner en duda esas palabras que el Padre había dicho, y por eso le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que entonces Satanás volvió a tentarle, le llevó hasta el pináculo del templo y allí le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate de aquí, y a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás volvió otra vez a tentarle, le llevó y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado. ¿Quién le había dado a Satanás los reinos de la tierra? Él venció a Adán en el huerto del Edén y tomó para él las llaves del reino en la tierra, y empezó a gobernar a su manera, a hacer maldad,
a engañar y a querer destruir la obra de Dios. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No servirás a otro, sino al Señor tu Dios. Y Satanás le dejó, y Jesús bajó, y los ángeles le servían. ¿Cómo es que los ángeles servían a Jesús? ¿Por qué los ángeles le servían? Porque la palabra de Dios lo dice, que los ángeles son consiervos de los hijos de Dios. Allí en Apocalipsis dice la palabra que el apóstol Juan quiso adorar a los ángeles, y los ángeles le dijeron: no, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la palabra de Dios. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamadas a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas cosas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y estas son profecías de Dios. Hay que adorar a Jesús, al eterno Dios. No hay que adorar a los ángeles. Los ángeles son consiervos de los siervos de Dios que retienen el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así es que cada hermano que retiene el testimonio de Jesús, que sirve al Señor, y eso Jesús estaba sirviendo a Dios, hablando lo que Dios habla, diciendo lo que Dios dice y poniendo en práctica la obra de Dios. Qué bueno es el Señor, digno de ser en gran manera alabado. Y dice que los ángeles servían a Jesús. Luego Jesús descendió y Él escogió sus discípulos y les dio autoridad. Les dio autoridad para atar y desatar. Y le dio autoridad también para echar fuera demonios. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús dio la autoridad. Así que, amado hermano, Dios dio esa autoridad a los que creen. El que cree en la palabra y la obedece y la pone en práctica y mantiene el testimonio de Jesús, la palabra va a hacer un efecto en su vida y va a tener la unción y el poder del Espíritu Santo para desatar y atar, para sanar, para reprender, para liberar en el nombre de Jesús. Que el Señor Todopoderoso le bendiga y usted pueda ser un siervo útil en las manos del Señor. Aleluya. Amén.